saludando a nuestros auditores, contentos de estar una nueva semana. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile. Queremos saludar a nuestros amigos que nos han escrito, a Eddie de Italia. Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación y por llamar a todos, a invitarlos a que lean este programa, escuchen este programa. Quiero saludar a nuestra querida amiga Elda de Argentina, que es fanática de la literatura y los vamos a tener a los dos, a él de Italia y a él de Argentina en las próximas semanas, ya los tenemos invitados. Quiero saludar a Jorge Castillo de Actualícete y Radio Vistamar, que nos han apoyado en nuestras redes sociales, a Tania también de Jubilat, que también nos han apoyado en nuestras redes sociales, a Juan Peruca, que nos ha dado un impulso tremendo en la radio con Planifica tu Vida, está haciendo realmente una gran difusión de nuestra radio, a nuestra querida Isabel Mejías, a Marianita Neff y a Ilka Sosa, que realmente les encanta la literatura y les gusta compartirlo con sus amigas. Les damos un tremendo abrazo y sigan nuestras redes sociales. Hoy día tenemos nuestro curso con Alejandro de Aprende a usar tu computador. Tenemos la verdad que casi 100 interesados, estamos muy contentos con Alejandro con el resultado y vamos a seguir haciendo estos 2 meses talleres gratuitos para todos ustedes. Y con esto le doy el paso a Trini para este lindo cuento que nos trajo hoy día. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos los auditores y a nuestros amigos de la radio, aquí del panel también. Efectivamente, hoy les traigo un cuento maravilloso. Con esto quiero adelantar el amor que le tengo a este autor, que es Óscar Castro. El cuento es Lucero. Como en otras oportunidades voy sobrevolando el cuento, es más largo y vuelvo a recomendarles el contenido completo porque es un cuento muy vital y por lo mismo, léanlo entero. Lucero, cumbres alvísimas, azules hondanadas, contrafuertes dentados en estas puntillas van surgiendo ante su vista siempre cambiantes, cada vez más difíciles al paso a medida que asciende. Antes de iniciar un repecho demasiado fatigoso, el viajero decide conceder un descanso a su cabeza, que resopla ya como un fuelle. Con un aleteo de párpados, Rubén Olmos borra la imagen del valle y examina a su cabalgadura. ¿Te estáis poniendo viejo, Lucero?, interroga con tono cariñoso, y el animal gira su cabeza negra, que tiene una mancha blanca, plagio de una estrella, en la frente como si comprendiera. Bueno, también es cierto que harto habéis trabajado, pero te quedan años de viajes todavía, por lo menos mientras la cordillera no se bote a Mairastra. Rubén Olmos piensa en sus compañeros de viaje y en la ventaja que le llevan, pero no le concede importancia al detalle. Está cierto de darles alcance antes de que anochezca. Siempre que vos me acompañé, no vamos a tener que alojar solitos, manifiesta el caballo, completando su pensamiento. Rubén Olmos es vaqueano, antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde niño lo llevó tras él por entre peñascales y barrancos, pese a sus rebeliones y a la desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera. Cuando el viejo murió tranquilamente en su cama, el patrón de la hacienda lo designó a él como reemplazante. Eligió a Lucero cuando éste era todavía un potrillo retozón y él mismo tuvo a su cargo la tarea de domarlo. Este caballo ha sido para él una especie de mascota a la que se aferró la superstición de su vida, siempre jugada al azar. Porque el animal, más que un vehículo, significó desde el comienzo un amigo para él. Fue algo así como la prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos, continuando en los tendones de Lucero. Debajo de su piel cobriza y de su nariz achatada, asoma la evocación de algún indio, su antepasado. Apacentador de soledades, aprendió de ellas el silencio y la profundidad. Con Lucero se entiende mejor que con los humanos.
La soledad de la altura es tan ancha, tan diáfanamente desamparada, que el viajero siente a veces la leve sensación de ahogarse en el viento, como si se hallara en el fondo de un agua infinitamente liviana. El hombre arruga la boca. Sus 4 compañeros que partieron de la hacienda 1 hora antes que él le han tomado mucha ventaja. Tendrá que forzar a su pingo. A medida que asciende, la vegetación cambia de tono, se hace más dura y retorcida para resistir los embates de las tormentas. El jinete detiene al lucero. El paso del buitre ejerce una extraña fascinación en su mente. A los 15 años, cuando lo atravesó por primera, se le ocurrió mirar hacia abajo, pese a las advertencias de su padre, y al cabo de un momento vio que la hondanada empezaba a girar semejante a un embudo azul. Algo como una garra invisible lo tiraba hacia el abismo, y él se dejaba ir. Por fortuna, el taíta advirtió el peligro y destruyó la fascinación con un grito imperioso: «¡Vuelve la cabeza, Baulaque!». Desde entonces, a pesar de toda su serenidad, no se atreve a descolgar sus ojos hacia aquella profundidad insondable. Además, el buitre tiene su leyenda. Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna establecida entre los transeúntes de la cordillera. Desenfunda su revólver y dispara 2 tiros al aire para advertir a cualquier posible viajero que la ruta está ocupada y debe aguardar. Lo que ocurre enseguida nunca podrá olvidarlo Rubén Olmos. Al salir de un recodo cerrado, el corazón le da un vuelco enorme. En dirección contraria, a menos de 20 pasos, viene otro hombre cabalgando un alazán tostado. ¿Y cómo se le ocurre meterse en este camino sin avisar? Rubén Olmos sabe que con palabras nada remediará. Prosigue su avance hasta que las cabezas de los caballos casi se tocan. El que no disparó fue usted, amigo. Ambos comprenden que son dignos adversarios. Rubén Olmos decide por fin establecer que la razón está de su parte. Empuñando su arma con el cañón hacia el abismo, para no infundir desconfianza, extrae las balas presentando un par de vainillas vacías. «Aquí están mis 2 tiros», expresa. El desconocido lo imita. «Mala suerte, amigo, disparamos al mismo tiempo», expresa el vaqueano. «¿Y qué hacemos ahora? Lo que es volver no hay que pensarlo siquiera. Entonces uno tiene que quedarse a pie». «Sí, pero ¿cuál de los 2? El que la suerte diga». Hay una vacilación inmensa en el espíritu de Rubén. Aquellas 2 manos unidas que tiene ante los ojos guardan el secreto de un veredicto inapelable. «Clara». El vaqueano ha perdido ni un gesto, sin embargo, acusa su derrumbe interior. Su mirada se torna dulce y lenta hasta la cabeza y el cuello del lucero. Su mano después materializa la caricia que brota de su corazón. El desconocido parece sufrir tanto como el perdedor. Cuando su penosa labor ha finalizado, dice al otro con voz que conserva una indefinible y desesperanzada firmeza: «¿Encontró en el camino a 4 arrieros con 2 mulas por casualidad?». «Sí, en el refugio estaban descansando». «¿Son compañeros?». «Sí, por suerte». Lucero sorprendido tal vez de que se le quitara la silla en tan intempestivo lugar, vuelve la cabeza y Rubén contempla por un momento sus ojos de agua mansa y nocturna. «Sujete bien su bestia, amigo». El otro afirma las riendas, desviando la cabeza de su alazán hacia el cerro. Entonces Rubén Olmos, como quien se descuaja el corazón, palmotea nuevamente a Lucero en el cuello y de un empellón inmenso lo hace rodar al abismo. Este es el cuento, un cuento
con una fuerza narrativa impresionante, con un contenido esencial que lo transmite al lector con una transmisión de pensamiento que el lector se va haciendo la idea desde el comienzo del cuento, ¿no? Es un cuento en el que primero que nada Oscar Castro va contando la relación tan íntima que había entre el jinete y el caballo, al punto de decir que prefería al caballo que a los hombres, porque le tenía una confianza cierta, una confianza segura. Ese hombre, ese caballo lo había acompañado su vida entera. Él era silencioso, era un hombre del campo. Y el caballo le oía todos sus cuentos, era su vida. Y bueno, como todo trabajo, era un arriero y parte arriba a tratar de alcanzar a sus compañeros. Y se encuentra en ese punto donde el cuento también se cae, porque a partir de ese encuentro en que las dos cabezas de los caballos se topan, ambos se dan cuenta que el destino les está jugando una pasada desconcertante en que uno de los dos tiene que sacrificar a su caballo de su vida, a su caballo de él. Era como la extensión de sí mismo. Y el otro entiende perfectamente el sufrimiento que esto significa. Eso es, pero de una fuerza y de una intuición de lo que el mismo Rubén Olmos va a tener que vivir. Y el otro, el que supuestamente era su adversario, lo acompaña en ese minuto, tanto así que entre los dos desencillan al caballo. Y el mismo Lucero se da cuenta, algo percibe, y de un empellón lo tienen que sacrificar. Y pierde todo. Este cuento tiene una magia trepidante. Yo estoy segura que Oscar Castro seguramente leyó a John Steinbeck en un libro, en una antología de cuentos que se llama El Pony Rojo, donde también Steinbeck transmite este tipo de historias. Pero yo quiero centrarme en el autor. Este autor, la verdad que es una joya dentro de la literatura chilena y no es muy leído, desgraciadamente, pero creo que está entre los autores más emblemáticos de Chile. Él nació en 1910 y no alcanza a vivir muchos años porque muere el 47. Por tanto, de 37 años muere con una tuberculosis. Y bueno, después de habernos dejado una producción literaria corta, desgraciadamente, pero nos dejó lo mejor de él, una colección de cuentos y varias novelas, pero era también un gran poeta que fue autodidacta. Sufrió mucho en su vida de chico, incluso el padre lo dejó cuando él tendría 12 años y la madre se hizo cargo de todos estos hijos, pero cada uno emprendió su vida. Entre medio se le murió un hermano, pero él aprendió a vivir con la literatura y la hizo propia, así como el jinete hizo propio a su caballo, porque la literatura le permitió enterarse de todas estas historias del campo y nos dejó este gran legado que es su literatura. Yo con esto quiero dejar a Gabriela para que nos exponga su lado y los aspectos que ella observa en este cuento. Gabriela. Gracias, Trini. ¿Qué decir en un episodio tan dramático como este? Quiero referirme a dos aspectos. El primero tiene que ver con el vínculo entre el hombre y su caballo. Es análogo y se inscribe en la capacidad de los seres humanos de generar vínculos profundos con otros, sean personas, sean animales, sean
seres vivientes, es una parte importantísima del mundo relacional y de nuestro psiquismo. Somos seres programados por la naturaleza para vincularnos. Y cómo no entender este vínculo del protagonista con su caballo, que remite al vínculo que los hombres han tenido toda la historia con sus cabalgaduras, con la cabalgadura con que iban a batallar, con la cabalgadura que entraban triunfantes a las ciudades, con estos caballos que les permiten ganarse la vida. Y es muy sobrecogedor cómo este vínculo, en este caso, se da en esta naturaleza salvaje, feroz, maravillosa, probablemente de la cordillera de los Andes. Y cómo no remitir a los vínculos que tienen otros habitantes de otros lugares, de otros lugares naturales, de difícil habitabilidad. Parece ser que cuando las condiciones de naturaleza son extremas, el hombre necesita al animal. ¿Cómo no pensar en los habitantes del desierto con sus dromedarios? ¿Cómo no pensar en los habitantes de las nieves con sus perros que les ayudan a trasladarse? Entonces, además del vínculo, está esta alianza con la bestia que permite enfrentar una naturaleza adversa. Hoy día también cabe pensar en los vínculos que tenemos con nuestras mascotas. Y los estudios hoy día muestran que cuando el amo y su mascota se contemplan, segregan a ambos una hormona que es la oxitocina, que es la hormona del apego. Entonces, así de profundo, de inscrito en la biología, de inscrito en nuestra naturaleza, está esta capacidad de formar vínculos. Lo dice muy lindo también Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Cuando habla del vínculo del Principito con la zorra. Ahora, ante esto, es inimaginable el dolor que debe haber sentido el protagonista cuando, por seguir un código de la cordillera, un código que es necesario para la sobrevivencia, él debe despeñar al caballo, ¿no? El desgarro, el sufrimiento que debe haber sentido es inimaginable y difícil de expresar en palabras. Ahora, este es el segundo concepto que quiero comentar, y que es exactamente eso, la actitud ante el sufrimiento, la actitud cuando la vida nos pone, y a todos nos pone, a veces más de una vez, en la encrucijada, en, en ese paso donde no hay, en ese escenario donde no hay vuelta atrás. Literalmente ocurría eso en este cuento. Está por una parte la empatía del compañero o adversario, y por otra parte está la serenidad, la concentración en hacer lo que hay que hacer en esos momentos, cuando la vida se te impone con su dolor. Y eso me parece que es maravilloso, bello y terrible. Y me hace pensar en un concepto que está como muy de actualidad, aunque es un concepto muy antiguo, y es el concepto de aceptación. Ante el sufrimiento, la resistencia es en vano y te lo aumenta. Pero cuando el hombre se planta, el hombre, me refiero a hombres y mujeres, se plantan frente al sufrimiento, abriéndose con serenidad, con disposición, y es una manera de enfrentarlo que va a llevar a la asimilación de este sufrimiento, y hoy por hoy se considera una actitud muy sana ante una vida que nos trae alegría y felicidad, pero también nos trae momentos muy duros y de mucho sufrimiento muchas veces. Y en el fondo podríamos decir, es un decirle sí a la vida, lo que hizo el protagonista.
Hasta aquí mi comentario y le doy la palabra a Maite. Gracias, Gaby. Bueno, a través de este cuento que hoy nos trajo Trini, nos recordamos también nuestra infancia. Yo me acuerdo que este cuento de Óscar Castro lo leímos en mi colegio y también lo analizamos en la escuela primaria como uno de los cuentos seleccionados para la enseñanza básica chilena. Por lo menos a mí sí, la primera lectura lo hice en esa época. Si bien es cierto, por época, por contexto histórico, la producción literaria de Óscar Castro se desarrolla dentro de la primera mitad del siglo XX en Chile, donde se desarrolla un gobierno de tipo una república presidencial, liderada por el partido político, los radicales. Entonces, ahí hay una estabilidad política a través de los gobiernos radicales que nos van a permitir como país fomentar el desarrollo y tomando una gran envergadura el Estado como protagonista de la escena política y económica. Sin embargo, siento que ese no es verdaderamente el mensaje que nos trae el día de hoy. Creo que este cuento nos transporta a través de hermosas metáforas, como un poema. Yo me atrevería, ya que Gaby nos explicó también la parte más psicológica, yo me atrevería a decir que es un poema geográfico. Así lo siento, como un homenaje a la cordillera de los Andes. Esta macroforma del relieve chileno, que me atrevo a decir chileno, pero la verdad es que eso no es así. La cordillera de los Andes, que a lo mejor la sentimos dentro de nuestro territorio como tan nuestra, también es compartida por la mayoría de los países del Cono Sur. Recordemos que nuestra cordillera de los Andes nace en unas mesetas que se encuentran entre Venezuela y Colombia, y ahí avanza hacia el sur de América, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, hasta llegar al territorio antártico. Es decir, es una columna vertebral de los países americanos. Este sentimiento que expresa el poeta, nuestros auditores de Latinoamérica, especialmente los argentinos, yo creo que también lo van a sentir de la misma manera. A los chilenos también nos pasa. Eso de sentir la cordillera de los Andes como una presencia que realmente nos marca como país, como cultura. Si bien es cierto, la podemos considerar una barrera que nos protege de influencias negativas, que nos aleja, pero también es una macroforma que nos concede enormes riquezas, enormes beneficios para las poblaciones que habitamos cercano a ella. ¿Ya? El poeta nos describe esta cordillera a través de hermosas metáforas. Esta mole andina, familiar y amiga. Sí, así la sentimos los que vivimos en América del Sur, como esta gran mole familiar y amiga. Salimos de repente a otros países y como que nos hace falta. Es como nuestro eje, nuestro punto de orientación. A través de este homenaje, que les decía a la cordillera, la describe con cumbres alvísimas, azules hondanadas, contrafuertes dentados, escaparate de juguetería, tajos oscuros de sus valles. Entonces, a través de todas esas metáforas, yo creo que él nos marca ese compromiso y ese sentimiento de apego que tenemos los americanos, especialmente del Cono Sur, hacia nuestra cordillera de los Andes. ¿Ya? Y por otra parte, el personaje. Rubén Olmos es un vaquiano, un conocedor de los caminos, de los atajos, de las costumbres, de la forma de hablar
de la gente que vive cruzando la cordillera, ¿ah? Muchas veces llevando sus ganados hacia uno y otro lado de la cordillera. En este caso, Rubén Olmos trabajaba más o menos en la región de, cruzando la cordillera hacia la región de Cuyo, en Argentina. Seguramente en este proceso tan conocido, llamado las veranadas, que era ir al otro lado de la cordillera durante la época estival para que encuentren pastos más frescos y se puedan alimentar de mejor forma. De esta manera veo también en el autor una sensibilidad hacia el medio natural, hacia la descripción de la flora y fauna que encuentra en el camino. Ya se refiere a nuestra cordillera como una burbuja traslúcida, un verde rotundo y orquestal de las plantas, la sinfonía de pájaros e insectos, espinos, romerillos, quiscos filudos, ponen brochazos nocturnos en el albor de la nieve. De esta manera, vuelvo a reiterar que este poema de Óscar Castro es para los latinos americanos del Cono Sur un homenaje a la cordillera de los Andes, que nos marca su presencia dentro de nuestra cultura. Sin lugar a duda, en más de una ocasión, cada uno de nosotros, me refiero a argentinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, cada uno de nosotros siente la presencia de esta macroforma del relieve. Muchas gracias, queridos auditores, y le entrego el pase a Cecilia. Gracias, Maite, me encantó lo que las tres dijeron, un poco cómo interpreta Trini de esta mágica, esta poesía de Óscar Castro, el análisis de la Gaby me encantó, porque me da herramientas para hablar ahora y también la mágica paseo de Maite por la geografía. Yo que vivía afuera, les quiero contar que cuando yo llegué a Chile, nosotros vivimos en Estados Unidos y en Brasil, y cuando llegué a Chile y vi esta cordillera hermosa, sé que yo, bueno, aparte de ser dispersa siempre, pasaba pegada mirando la cordillera en el colegio y adentro de la sala que tenía unas ventanitas chiquititas arriba, miraba la cordillera todo el día, andaba en la calle y miraba la cordillera todo el día, encontraba, porque en Brasil no existe la cordillera y menos nevada. Como dice Maite, para nosotros los chilenos y los sudamericanos que tenemos esta cordillera, nos llama muchísimo la atención y los extranjeros que vienen, yo les recomiendo venir a Chile, visitarnos, porque realmente es un regalo de la naturaleza que a mí me trae mucha nostalgia, y también el cuento en el colegio. Y con respecto al autor, yo les quiero que se detengan en la palabra apacentador de soledades, lo busqué en el diccionario. Bueno, y el apacentador hablaba de dar pasto al ganado, de apacentar, de amaestrar, enseñar y adiestrar. Pero él habla de apacentar soledades, como que él adiestraba su soledad, la manejaba súper bien. Yo me siento una apacentadora de mi soledad. Ahora en pandemia, que hemos tenido que estar mucho encerrados, siento que he podido apacentar esta soledad, esta cuarentena, este retiro obligado que hemos tenido que tener, y obviamente a convivir, porque al principio nos chocó muy fuerte y ahora hemos ido manejando este término. Con respecto a la cordillera, en realidad Óscar Castro hizo un poema de la flora, la fauna de nuestra cordillera maravilloso, las metáforas que hizo me encantó. La cordillera, como dice la Maite, nos defiende de las pestes que hay del ganado de otros países hermanos que tenemos. Y por fin me trae un recuerdo tremendo. Y lo que dijo la Gaby me encantó. Aquí habían dos códigos. Con su caballo, que él tenía un código él era más amigo de su caballo que de los humanos. Me encantó esa parte. Y el código también con su compañero de cordillera, que tuvo que sacrificar a su caballo. Obviamente la vida del humano
tenía que prevalecer sobre la vida del animal. Y otra frase que me gustó mucho, que se las voy a leer, cuando él empieza a hablar de su caballo. El caballo era una prolongación de sí mismo, como la vibración de sus músculos continuando los tendones del lucero. Todos tenemos una mascotita, algo que realmente es nuestra prolongación de nuestro cariño, y como decían ustedes, la oxitocina, es verdad. Todos hemos tenido una mascotita y la verdad es nuestra prolongación. Me encantó, Trini, este cuento. Te paso la palabra. Bueno, muy ricos sus comentarios. Uno aprende muchísimo y me encanta que hayan gozado con este cuento porque la verdad que es una joyita en la literatura chilena. Este personaje, Óscar Castro Zúñiga, fue catalogado dentro de la generación del 27 y se lo consideraba criollista, claro, con esas narraciones del campo, esas narraciones rústicas. Pero yo quiero acentuar el aspecto de su capacidad creadora, porque él, bueno, él era rancagüino, pero además creció solo, se hizo solo. Eso, la verdad que es muy significativo, porque él leyó mucho por su cuenta desde muy niñito y eso le permitió ir desarrollando su capacidad creadora. Y efectivamente tiene un conocimiento de la estructura de la novela, del cuento, de la poesía, muy vasta. Basta pensar, por ejemplo, en el estilo. Es un estilo sencillo, llano, claro, pero además con un manejo muy pulcro de los diálogos. Los diálogos hablan solos y nos ambientan muy bien la situación en la que están los personajes. Pero hay además unos giros de expresión local muy claros, muy acentuados en lo que él escuchaba, ¿no? Hay lirismo. De hecho, las metáforas de las que hablaba Maite están presentes en todo el cuento. Las metáforas, las comparaciones, las personificaciones. El cuento toma vida y la naturaleza es un protagonista más en este cuento, porque los acoge, los reta, los desafía, y el hombre tiene que aventurarse a descubrir qué hay allí. La verdad que además de los aspectos que ustedes ya tocaron, también quiero referirme al del padre, porque está también el legado familiar. El padre siempre es una presencia importante en el campo, porque los inicia en la relación que deben ellos desarrollar allí, pero el padre en un momento dado, también su padre le advirtió de este detalle. Era fundamental que cuando él se aventuraba en un momento por el paso del buitre, que era muy peligroso, era el padre el que tenía que estar presente para advertirle el peligro. Y de hecho se lo advierte con una voz firme y decidida en que le dice, ¿no? Cabeza de baulaque, ten cuidado. Y ahí recién él se da cuenta del abismo que tiene al lado y le entra un descorazonador desaliento porque ve el peligro de la muerte por primera vez. Pero el padre le dice, ¿no? También su padre le advirtió este detalle contándole como ilustración diversos casos que en la cima se había tragado reses y caballos de modo inexplicable. Y por primera vez el padre le enseña y le demuestra que la naturaleza tiene sus secretos ocultos e incluso peligrosos. Y él después lo recuerda incluso ya de hombre viejo quizá, pero es preciosa esa escena. Y también referirme un poco al último párrafo en el que también hablaron todas ustedes, ¿no? Cuando se encuentran los dos hombres y en ese tiempo el código era sagrado. Existía el código entre los dos hombres
que casualmente disparan al mismo tiempo, entonces ninguno de los dos escucha al otro, pero ambos se entienden por la mirada, por los gestos, que uno de los dos tiene que sacrificarse y el otro em, se da cuenta que tiene que respetar la promesa. Y así lo hacen, pero el otro lo acompaña. Eso es precioso. La verdad que es un cuento bien terminado, es un cuento bien trabajado, pulido, hecho a mano. Yo la verdad que le rindo un homenaje a este hombre porque creo que vale oro. Tiene otros tantos cuentos, tiene también poemas y buenas novelas. Les recomiendo su lectura. Yo con esto me despido y les agradezco muchísimo a la audiencia y ojalá nos puedan seguir en este recorrido que hacemos a través de los libros y de los cuentos sobre todo. Muchas gracias, Gabriela, te cedo la palabra. Gracias. No puedo dejar pasar esta ocasión, ya que el caballo aquí es un protagonista tan relevante, de reconocer valga la redundancia, el reconocimiento que hay hoy día que los animales, los vertebrados, son seres sensibles. Eso está recogiéndose en la legislación, en el discurso, y me imagino que y en muchos países donde se les reconoce como seres sensibles, que tienen emociones, cosa que para los dueños de mascotas no es ningún secreto, que los animales son capaces de sentir alegría, temor, dolor. Y esto es un avance para nosotros como seres humanos, un avance de las sociedades y de las personas que no es menor. Hoy día hay gran preocupación por el sufrimiento animal, hay legislaciones que tienden a su protección y es como debe ser. De tal manera que se les dé el lugar que merecen y hay como un mucho mayor espacio en la sociedad para este reconocimiento. Y finalmente es imposible no pensar cuando uno habla de este tema en la figura de San Francisco de Asís, el gran precursor de todo esto que hablaba y nos enseñó a mirar a nuestros hermanos. Eso lo que quería decir y le doy el pase a la Pani. Gracias, Gaby. Bueno, para nuestros queridos auditores, ¿verdad? A través de este poema, Óscar Castro nos enseñó a valorar la naturaleza como otro personaje más dentro de su cuento de gran validez. Por lo tanto, para terminar mi comentario y cerrar las opiniones que hemos versado, me gustaría reforzar el espíritu americanista a través de este cuento. En la figura, centrado a través de la figura de lo que nos une, de lo que nos convoca a todos los que habitamos este hermoso continente de América del Sur, que es, vuelvo a repetirlo, nuestra cordillera de los Andes. A ella nos convoca ciertas características que no son muy propias, ciertas características que a lo mejor a simple vista nuestra no las podemos encontrar, pero cuando nos alejamos sí nos damos cuenta. O cuando otras personas vienen desde fuera de otros países, nos las hacen ver y ahí valoramos lo que tenemos a diario. ¿Qué mayor belleza que partir una mañana temprano de nuestra casa y observar la cordillera cuando ha nevado? Eso nos llena de energía, nos llena de alegría y nos cambia totalmente lo que pudo haber sido un día cotidiano por un día muy especial frente a tanta belleza que nos es regalada por nuestra cordillera. Queridos auditores, los invito entonces a unirnos en este sentimiento de admiración, de reconocimiento, de aceptación en nuestras vidas
por este homenaje que hace Óscar Castro a la Cordillera de los Andes. Muchísimas gracias por haber compartido con ustedes y los dejo con Cecilia. Gracias, chicas lindas, gracias por sus comentarios, me encantó. Y en realidad, lo que Gaby dijo también de que cuando Lucero lo mira a él y él mira a Lucero, hay una conversación hermosa. Dígame si nosotros que no tenemos mascotas, no hemos mirado a nuestras mascotitas y nos miran con una cara enternecedora. Ay, no, la verdad que los tiempos de ahora hemos aprendido a valorar a estos seres humanos que tienen un corazoncito, escuchan, son súper inteligentes y no pueden hablar, pero hablan con sus saltos, no tienen estados de ánimo, fíjense, cada vez que llegamos a la casa nos saltan, nos saludan, aunque se sientan malitos, siempre hay un signo de qué rico que llegaste. No, la verdad que las mascotas para mí es tremendamente exquisito. Les queremos recordar y vamos a abrir una nueva sección ahora con la Trini, que nos va a recomendar libros todas las semanas para que ustedes lean, escojan y si tienen algunas dudas. Y sigan en nuestras redes sociales, denos like, estamos llegando a muchos países, así que todos sus comentarios también los personas, nos encanta eso. Y hoy día tenemos un curso para las personas mayores desde cero. Durante 2 meses seguimos el aniversario de la radio Yo Soy Digital. Vamos a rifar 2 libros, así que síganos aportando para que les llegue el libro a su casa. Vamos a hacer el concurso acá al aire para que ustedes sepan. Y ahora quiero que Trini les recomiende un libro para que ustedes tengan dónde elegir. Lo pueden comprar por internet sin ir a ningún mall o alguna casa que les pueda ofrecer algún peligro de contagio. Cuéntanos, Trini, ¿qué te gustaría recomendarnos? Sí, déjame recomendar 2, no uno. Uno de los libros que les quiero recomendar, que lo registré en el Mercurio a propósito del Día de la Madre, se llama Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Es una novela que, bueno, manifiesta justamente la relación madre-hija. Y otra gran novela que es Yoga, de Manuel Carré. Ambos libros creo que pueden impresionarlos mucho en su lectura. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Trini. Así que yo les quería mostrar a Óscar Castro, a ver si los auditores nos esperan un ratito y les vamos a mostrar la foto de Óscar Castro. Vamos a compartir la pantalla acá, a ver si ustedes la ven. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí. Ya. Aquí está Óscar Castro, para que ustedes lo conozcan, los auditores que nos están mirando desde un celular. Él tiene una exposición en el Museo Regional de Rancagua. Y acá está su fotito también un poco más serio, que lo tiene aquí el Wikipedia. Con eso nos queremos despedir para que ustedes nos sigan, nos sigan la próxima semana y con más novedades, con otros segmentos. Y si quieren ustedes como auditores sugerirnos otros segmentos, nosotros encantados, felices para darles el gusto de que sus ideas son bienvenidas. Así que muchas gracias, hasta la próxima semana y los esperamos. Un abrazo súper grande. Yo les muestro a mi mascota querida. ¡Ay, cosa más linda la Javi! La Gaby, hasta ella escucha los cuentos. ¡Qué rico, Gaby! Besitos.